Moshe, en nombre del Kadosh Baruj Hu, nos dice que en el primer día tomaréis para vosotros frutos de árbol selecto, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de arroyo, es decir, nuestro famoso lulav. Y durante 7 días os regocijaréis en presencia de Hashem vuestro Elohim. Es decir que ya se nos había dicho por cuántos días alguna vez, nos habían dado la fecha, y ahora dice que nosotros utilizaríamos estas 4 especies, Arba, Minim, para alegrarnos delante de Hashem. Parece que Hashem está queriendo asegurarse de que haya instrumentos, haya herramienta para fomentar el gozo. Es decir, que Él quiere que nos alegremos. En otras palabras, que no se puede celebrar Sukkot sin gozo, sin alegría. Hay que haber gozo. Hay que haber gozo en medio del pueblo de Hashem. Al parecer, echar mano de estas 4 especies y sacudirla, moverla, hacer el netilat lulav en presencia de Hashem, contribuiría para el gozo. Pero más que 4 especies en manos, más contribución que la presencia física de las 4 especies para producir gozo, para contribuir para nuestra alegría. Contribuirá para nuestra alegría saber que Hashem toma en cuenta a los diferentes tipos de componentes del pueblo del Eterno. Yo me pregunto para mí mismo y lanzo a ustedes lo que va en mi corazón cuando pienso, ¿por qué el sauce de los arroyos, que no tiene ni olor ni sabor, tenía que estar ahí en el lulav, tenía que ser tomado en cuenta por Hashem? Y sí, es cierto que el sabor está relacionado con el estudio, el empeño para conocer y aprender Torah, y el olor está relacionado con la vivencia de aquello que se aprende. Si así es, como de hecho yo creo que es, no estoy en desacuerdo, entonces ¿quiénes son estos que el sauce viene representando y que de quienes Hashem se ocupa para decirnos que no se olvide de incluir también, de tomarle en cuenta también a los sauces de mi tierra? ¿Y quiénes son estos sauces que menosprecian el estudio de la Torah y se niegan a ponerla por obra? Me pregunto a veces si no serán aquellos que por ignorancia han menospreciado el Shabbat, las fiestas, que a pesar de que han creído en Yeshua, así sea con el nombre griego, así sea con un nombre sin sentido, sin relación con el nombre original de Yeshua, ¿será que se referiría a ellos? Porque si alguien se arrepiente de sus pecados
y recibe y pone fe en el Dios de Israel y en el Mesías judío, entonces estos, si no son judíos, son injertados en el olivo bueno y son parte del compromiso que Hashem tiene con Israel, y lo que le pase a Israel le pasará a ellos. Aunque vivan en comunidades donde la doctrina antisemita trata de decir que la tribulación que viene no les agarrará a ellos, sino solamente a nosotros, lo cual no es cierto, porque esta doctrina les excluye de Israel, les aparta de Israel, y sin Israel no hay promesa, no hay pacto, no hay Dios, no hay nada. No hay redención, aún en la opinión de Yeshua, que dijo que la salvación viene de los judíos. Me pregunto, si no será que Hashem estaba pensando en el pueblo cristiano. ¿No será que Hashem estaba pensando en aquellos que han cambiado el Shabbat por el domingo y han cambiado las fiestas de Hashem por las festividades humanas y hasta paganas, pero que se han arrepentido y han aceptado a Yeshua? Aquellos que todavía predican que Yeshua vino a anular toda la Torá y que están libres de la Torá, como si la Torá apresara a alguien. Puede ser que Hashem nos esté tratando de comunicar que no solo dentro de la Keilah israelí, sino allá en la Keilah Notzri, hay gente que menosprecia la Torá. Yo no sé cómo tú estás viviendo, pero yo supongo que aquí todos amamos la Torá y hemos vuelto a la Torá y queremos en esa Hazarat Teshuvah, en este regreso en Teshuvah, todos están comprometidos con la Torá. De alguna manera están estudiando la Torá y de alguna manera la están poniendo por obra. Pero si bien es cierto, en el pueblo de Israel hay quienes ya no paran mucho atención en ese detalle tan importante de nuestra vida como pueblo de Israel. Ahora, si no hay sauces aquí en esta mañana, ¿no será que estos sauces que Hashem nos ha mandado asirnos de Él y alegrarnos en su presencia, no será que esos sauces están aquí a un lado, una congregación aquí a un lado? Y si así fuere, ahí ya nos queda un poco más fácil entender esto que nos han enseñado, de que la misericordia de Hashem no cabe dentro del cielo de tan grande que es, porque es más grande que los cielos. Y si Hashem los tomó en cuenta, Él es soberano y es tiempo de que nosotros esperemos que lo que ha hecho con los de aquí, hará con los de allá también. Creo definitivamente que está llegando el verdadero avivamiento, que se acerca un avivamiento de un concepto especial, con un concepto no solamente de gozo externo, de llenura del Ruach, sino de regreso a la Torá, al punto que estos sauces puedan convertirse en etrogues. Pero
nuestros versículos no solo hablan de los Arbat Minim, sino que también en el versículo 41 nos dice: celebraréis fiesta solemne a Adonai anualmente durante 7 días. En otras palabras, le llama a Sukkot de simplemente fiesta. Hay algunos nombres para la fiesta de Sukkot y una de ellas es simplemente fiesta. Una fiesta. Sukkot es simplemente una fiesta. Una fiesta. No solo fiesta de las cabañas, sino una fiesta. Y usted ya estaba acostumbrado con fiesta, pues sepa que este es fiesta en todo sentido de la palabra. La Torá la califica como fiesta. Y dice: 7 días moraréis en tabernáculos. Todo natural de Israel morará en tabernáculos durante 7 días. Para que vuestras generaciones venideras sepan que en tabernáculos yo hice morar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Punto. Y luego viene la Hatimá, la firma. Yo, Adonai, vuestro Elohim. En otras palabras, no es que firmó aquí Moshe, sino que firma el propio Dios Todopoderoso. Así que antes de abrir la boca y decir que no, esta fiesta yo no voy a poder estar, yo no cuente conmigo, yo no voy a estar ahí. Cada día de estos 7 son fiestas a Hashem y Él es el que firma. Y nosotros sabemos por la Haftará de Sukkot que todas las naciones tendrán que celebrar Sukkot. Y si el motivo, una de las motivaciones del Eterno fue, como está escrito aquí, para que vuestras generaciones venideras sepan que en tabernáculo yo hice morar los hijos de Israel. Entonces, si todas las naciones la van a celebrar, Hashem está planificando hacer que todas las naciones sepan, no ignoren, que en Sukkot, en cabañas, en tabernáculos, Hashem hizo habitar el pueblo de Israel cuando lo sacó de Mitzrayim, de Egipto. Es decir que nuestro pueblo habitaba en casas. Ellos construyeron buenas casas para ellos. Y luego ellos fueron convertidos en esclavos. Y ellos salían de sus casas buenas, iban a trabajar para Faraón. Y de repente Hashem los saca de sus casas y los pone en Sukkot, en cabañas en el desierto. Los saca de la ciudad al desierto y de sus casas a tabernáculos, cabañas o Sukkot. Y Él quiere que toda la generación futura sepa, pero no solo la generación futura, sino que en esto está incluido también todas las naciones. Y yo sé que aquí hay varias nacionalidades. Yo miro así, ecuatorianos, cubanos, dominicanos, ¿qué más falta? Hondureños, Uruguay, ¿qué más? Brasil, ¿dónde más hay aquí? Aquí, Perú, Colombia, México, Guatemala, Argentina, hasta los argentinos, imagínense, tendrán que celebrar Sukkot. Porque Hashem quiere que toda Argentina, todos esos países sepan que cuando Él nos sacó de Egipto, nos hizo habitar en
tiendas frágiles. ¿Qué es Egipto o Mitzrayim? ¿Qué fue Egipto y Mitzrayim para el pueblo de Israel? Fue la experiencia de vivir bajo autoridad de Faraón, esclavizado y humillado. Eso es un tipo de la vida esclava del pecado y de Hasatán. Y Hashem sacó de allí a su pueblo, lo llevó al desierto para hablar con él y lo hizo habitar no en casas como ellos habitaban antes, sino en tabernáculos, es decir, en casuchas, en choza, vamos a decir, en cabañas como esas frágiles que construimos para celebrar Sukkot. Y esta es la realidad nuestra. Nosotros hemos salido de Egipto y nos vemos habitando en tabernáculos tan frágiles. Hoy era bien temprano, aún medio oscuro. Y yo estaba leyendo algo de la Parashá, de la Torá, y sonó el teléfono y me pareció extraño que alguien me llamara a esa hora. Al principio pensé como no era un número con un nombre. Pensé, no voy a atender, ni siquiera sé quién es. Pero decidí, no sé por qué razón, atender, y era una persona nueva en la comunidad, llorando y diciéndome, hermano, le he fallado a mi Señor y no sé qué hacer, necesito ayuda. He vuelto a depender o a practicar cosas que hace mucho yo no lo hacía y mi cabeza daba vuelta. Y cuando me dio un poco apenas de detalle, yo me entristecí allí con él por lo que le había pasado. Y después que oramos, le dije que viniera. Me dijo, no me siento ni siquiera digno de ir a la congregación. No quisiera estar ahí con ustedes, con mi congregación después de lo que me ha pasado. Y yo le entendí y pensé, cuán frágil es esta azúcar. Cuán frágil es esa azúcar. Oiga, amado hermano, hermana, Baruch Hashem, que no nos ha pasado lo que le ha pasado, es caballero. Pero le digo una cosa, así no nos haya pasado algo tan grave como le ha pasado a él, pero nosotros sabemos que todos los días nos pasa algo. Sopla un viento y sacude nuestra azúcar. Un viento de enfermedad, de debilidades, flaqueza, hace volar las hojas, el techo de nuestra azúcar. Tenemos que estar sujetándole a esa azúcar que armamos aquí. Tuvimos que poner estacas, porque yo dije, eso está demasiado frágil. Un viento aquí se la va a llevar. Y no vamos a tener sukkah para festejar. Así mismo es nuestra sukkah. Que nosotros, así que cuando sopla el viento, imagínense todos los hermanos comienzan a llamar para mí de madrugada. Hermano, la pobre sukkah se me va abajo. Ore por mí. Yo no voy a poder dormir porque va a haber demasiadas sukkot que van a caer. Que Hashem nos guarde, pongamos estacas, que nos afirmemos,
El que estudia Torah y el que la trata de poner por obra se fortalece porque nos fue dada para la vida. Ella es lo que nos garantiza vivir en libertad. Y yo tengo tantas cosas para decir a esa persona, decir, vea bien, no menosprecia la Torah. Cuando uno la conoce, Hashem ya nos trata diferente de los que no la conocen. Porque cuando nos saca de Egipto, nos hace morar en Sucot, en cabañas frágiles, para que sepamos que no depende de nuestra fortaleza, sino de su misericordia. Pero dice, lo que te va a mantener firme en la libertad que acabas de recibir es vivir las reglas de la Torah. Sin reglas no se puede vivir. No se va a tener libertad por mucho tiempo. La Unión Soviética, cuando cayó la cortina de hierro, el pueblo vivía con unas reglas terribles del comunismo. Y cuando cayó, ellos entraron en libertad. Y le hizo un daño tan grande a la población, porque la gente no sabía vivir la libertad. No sabía vivir. Cuando Estados Unidos derrumbó al dictador de Irak, se hizo más confusión dentro de Irak de la que había antes. Y cualquiera aquí dice, pero ¿cómo? Si ahora que ellos van a entrar en un sistema un poco más democrático y salen de la dictadura. Es que la gente no sabe cómo conservar la libertad y se convierte en una libertinaje tremenda. Nuestra vida pudiera, que guarde Hashem, convertirse en un libertinaje si nosotros no tenemos Torah. Hashem apenas nos saca de la casa, nos hace habitar en cabaña y nos da la Torah para mantener la estabilidad de la libertad con que nos libertó. Hermanos y amigos, nosotros hemos sido libres, hemos sido liberados. El enemigo corrió atrás, trató de apresarnos de nuevo. Hashem dio prueba de que Él es poderoso para abrir para nosotros caminos donde no lo hay. Y se apresuró en darnos maná toda mañana y darnos su Torah también, y que no faltara el vestido, el agua y el cuidado de día y el cuidado nocturno. Y nos condujo por 40 años en el desierto. Él quiere que las generaciones futuras sepan de esto. Pase a eso para sus hijos y sus nietos, para que ellos conozcan la historia de Israel. No solamente para saber historia, sino para saber que la libertad se la puede conservar viviendo la Torah. Esta es la manera correcta. Y Hashem va a dar esta lección para todas las naciones, para todas las naciones. Y la nación que se rehúse a recibir estas lecciones, no lloverá en ella. Para que vuestras generaciones venideras sepa que yo hice habitar a los hijos de Israel en Sucot cuando los saqué de Egipto. Y firma Hashem el edicto. Y firma la mitzvah Hashem, para que sepamos que es orden de Él. Que nos alegremos en esta fiesta de Sukkot. Nuestra alegría no depende de la circunstancia, no depende si hay noticias buenas del Oriente Medio, si estamos bien o no económicamente. Que Hashem nos tenga siempre bien económicamente, pero nuestra alegría no dependerá de esto. Dependerá de su misericordia y de su bondad. Dependerá de su providencia y de su cuidado.
Era desierto, sin supermercados, sin ninguna comodidad, sin una casa segura y fija. Sin embargo, sobrevivió el pueblo de Israel. La única cosa que nos puede tumbar fue la que tumbó al pueblo de Israel. Fue rehusarse a andar en los caminos de la Torá, en obedecer las instrucciones del Eterno. Pero si nosotros nos sometemos a lo que el Eterno nos ha entregado, nosotros no solo sobreviviremos en el desierto, no solo lograremos, a pesar de nuestro tabernáculo ser frágil, sino que nosotros vamos a entrar y vamos a subir a Israel, a Eretz Sion, a la tierra de la promesa. Vamos a palpar la promesa que Hashem hizo a nuestros padres y volveremos. Diga para el hermano que está ahí, volveremos. Volveremos a Sion después de muchos siglos. Baruch Hashem.